¿Cuántos saben que Él reina por los siglos? ¡Sí! Qué bueno, amén, saberlo. Quiere decir que Dios se lo reveló, porque estas verdades no se reconocen fácil en la tierra. Gloria al Señor. Estamos bendecidos, ¿verdad? Amén. Una mañana bendecida, soleada, donde Dios nos regala este tiempo de estar en su presencia, orando su nombre y escuchando su bendita palabra. Vamos a permitir a los niños que puedan ir al lugar señalado para recibir sus enseñanzas. Gloria al Señor Jesús, mientras nosotros nos vamos ubicando por ese primer capítulo de Gálatas. Gloria al nombre de Jesús, hablando de estas verdades importantísimas que están vigentes para nosotros siempre. Gloria a Dios. Bendecimos la comunidad de los lanceros, amén. Que el Dios del cielo, así como está este sol sobre nosotros, pueda brillar con su luz sobre el niño, el adolescente, el joven, el adulto, el anciano, todos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer hoy el verso 7 de ese primer capítulo de Gálatas. Lo leíamos la semana pasada, hoy vamos a tenerlo allí presente, porque desde allí vamos a girar la enseñanza para nuestro espíritu, sacando siempre el mayor provecho. Versos 7 y 8, esos dos versos. Cuando todos tengan el primer capítulo de Gálatas, versos 7 y 8, dan la señal de costumbre. Amén. Amén, que quiere decir así sea. Entonces leemos la palabra de Dios por la bendición que nos da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Que la paz de Dios repose sobre nuestras vidas a través de su palabra. Amén. Pueden sentarse en el amor de Jesús. Bendito sea el Señor. Estamos en los tiempos de los cuales el Señor Jesucristo anunció con verdad de que serían días difíciles y que la sana doctrina del Evangelio iba a sufrir y se iban a levantar personas equivocadas que iban a confundir, a extraviar a muchas personas del Evangelio de la verdad. Pablo también, en este mismo orden de idea de Jesús, en el 24 de Mateo, dice que vendrán espíritus engañadores con doctrinas de demonios. O sea que no solamente está la pretensión del hombre extraviar a otros del camino, sino que el original, el que desde el principio ha cambiado en la mente del ser que se le presta, la mente del ser humano que se le presta al enemigo, ha cambiado la verdad de Dios, es el diablo. Que el Señor siempre lo reprenda, lo eche siempre lejos de todos nuestros lugar donde estamos establecidos. Quiero que tengan presente su oído como buenos oyentes que son, porque quiero leer ese capítulo 24, verso 3, para que veamos cómo el Señor nos va a decir estas verdades, que se levantarán muchos, pero esto sencillamente será principio de dolor. El verso 11 de ese capítulo 24 de Mateo dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se levantarán muchos y engañarán a muchos. O sea que si usted suma mucho más mucho, son bastante. Lo cierto de todas estas verdades es que no hay duda de que estos son los tiempos, de que estamos en el momento correcto, de que se levantarán muchos falsos profetas.
Está el espíritu del anticristo, que el siervo Juan en su epístola dice que viene el espíritu del anticristo, pero que también viene el anticristo, porque está el espíritu del anticristo y está un personaje que va a entrar en acción en un tiempo oportuno. Eso todavía no ha llegado, pero de los falsos maestros que se levantarán muchos, Jesús dijo que esto serían los principios de dolores. No es el dolor máximo, son los principios de dolores. O sea, que usted y yo, y si usted sabe de alguien que se extravió en el tiempo, que no sabe qué tiempo estamos viviendo, usted debe decirle: estamos viviendo los principios de dolores. ¿Por qué? Porque se han levantado muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos cristianos, cantidad de cosas falsas, y no tienen en su etiqueta Made in China, tienen Made in Infierno, porque son fabricados completa y absolutamente en el infierno. Nunca se me olvidará, al menos que pasen alguna cosa extraordinaria que no tengo el tiempo para decir, aquella visión plasmada en mi espíritu. Pude ver una fábrica gigantesca, interminable, de cadenas horribles que salían de todos los rincones de la tierra para esclavizar a los hombres. Y efectivamente el infierno siempre ha trabajado de esa manera. Todo esto es el preludio para que tengamos presente lo que este siervo Pablo está escribiendo en estos versos que leímos, que son muy, pero muy cruciales. Les decía yo en la vez pasada, hay variaciones del Evangelio que Pablo dice aquí específicamente. Que hay otro Evangelio y hay un evangelio diferente, que algunos predican un evangelio diferente del que fluyó de la boca de Jesús, pero están los que predican otro evangelio. Así es el asunto. Están estas dos variaciones letales hacia la buena fe, porque resulta y acontece que si yo no tengo el evangelio de Cristo, si yo tengo una variación del evangelio o tengo otro evangelio, no estoy salvo. No estoy en relación con Dios. Porque si Dios se tomó el tiempo de enviar a su Hijo para que nos comunicara en primera persona el evangelio, es porque es un asunto de suma importancia. De tal manera es que nosotros debemos anunciar esas buenas nuevas. Si una persona lo escucha y lo rechaza, ya está condenado, porque escuchó la voz autorizada de Dios para que el hombre se salvara, que es el evangelio. Como Dios es tan bueno, lo comparte con nosotros, que nosotros anunciamos estas verdades. Pero hay personas que por haber prestado su oído al enemigo también, entonces se desvían y crean variaciones del evangelio, evangelios diferentes. Pero en verdad el evangelio es uno solo, porque Dios es ¿cuánto? Uno. Amén. Y en ese orden de verdades, Dios siempre va a venir. Cuando son estas verdades mayúsculas, Dios va a venir por el centro, va a venir por toda la línea. Nosotros somos una comunidad latinoamericana que ya está influenciada desde hace 400 años por una fe que nos trajeron de Europa. Y no fue que la aceptamos, fue que nos la impusieron, al punto de que es preciso el momento para que veamos cómo estos grupos, esta religión mundial, tergiversó, confundió los patrones bíblicos, no creando una variación del evangelio, no, creando otro evangelio que es más complicado. Cuando la gente varía el evangelio, el asunto es fuerte, pero cuando se crea otro evangelio, entonces es más fuerte el asunto. Es como si usted le sirviera una porción
o a alguien le sirvieron una porción de veneno, una pequeña porción, posiblemente lo deja medio loco o lo medio mata. Pero cuando se crea otro evangelio, no es una pequeña porción, es una porción completa que al tomarlo la persona no va a divariar y no se va a medio morir, sino que se va a morir plena y absolutamente. Porque tiene ese diseño, ese otro evangelio. ¿A qué me refiero? Hay múltiples cosas que no tendré el tiempo para escribirlas, pero quiero dejar claro y preciso algunas verdades tales como: ¿qué se piensa de Dios en el evangelio? El evangelio que fluyó de la boca de Cristo dice que el único que tiene el plan de salvación y el único que salva al hombre es el Padre, revelándolo a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al punto de que el único que dijo, no fue Moisés ni Abraham, hombres respetables que hicieron hazañas en sus tiempos, pero ninguno pudo decir porque no estaban calificados ni tenían la esencia. El único que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pero Él mismo se le había revelado a hombres antes, a estos mismos que nombré y a otros tantos que no nombraré, pero ninguno de ellos dijo que eran el camino. Ninguno de ellos dijo que tenían la verdad, que ellos eran la verdad. Nadie pudo haber dicho eso, que le temiera a Dios, porque el único que puede hacerlo es el único que lo hizo. Es nuestro Señor Jesucristo, comisionado por el Padre. Por eso Él decía precisamente: todo lo que he oído y he visto de mi Padre, esto les digo. Que Él no estaba haciendo ni diciendo algo en su incumbencia ni en su imaginación. Era un plan orquestado, porque les dije que esto del evangelio no fue una improvisación, porque Dios nunca está improvisando. A la hora de nosotros entender la magnitud de Dios, usamos palabras tales como el plan B de Dios. Pero cuando vamos a la absoluta presencia y sabiduría de Dios, esas palabras se quedan cortas, es la manera de explicarnos. Porque Dios no tiene ni un plan B, ni un plan C, ni un plan X, ni un plan Y, ni Z. Dios tiene su único plan. Y también se ha puesto de moda una palabra de un cantante venezolano muy usado por Dios, que Dios tiene la última palabra. Claro está, Él lo dice en un preciso momento que Él pasó y está bien dicho en su experiencia, solo que nosotros todo lo repetimos y sacamos las cosas del contexto correcto. ¿Dios tiene la última palabra? No, la única. Dios tiene la única palabra. La palabra la tiene Dios. Solo que está claro, Él estaba pasando por un proceso médico y los médicos dijeron X, Y, Z, y Él dijo: Dios tiene la última palabra. Y está bien, porque incluso en esa revelación que su espíritu quedó prendido, recibió su sanidad. Nuestro hermano Daniel Calvetis, venezolano que vive en Puerto Rico, un músico muy usado por Dios, que ha tocado la fibra de los adoradores con este último cántico que está en boga en muchos templos y altares. Hoy se debe estar entonando mínimo unas 100 veces en muchos altares. Me refiero al cántico este que hemos entonado acá. Danzaré, ¿cómo que es la cosa? Danzando en cada temporada. Entre las personas que inspira Dios es a este hombre. Bueno, Él puso esa palabra de moda en su tiempo, en su experiencia, pero Dios no tiene la última palabra de manera absoluta. Dios tiene su única palabra. Amén. Y a usted y a mí nos corresponde saber cuál es su última palabra para nosotros, hablando del Evangelio, hablando del reflejo que da el Evangelio hacia la presencia de Dios Padre. El Dios Padre, del que habla el Evangelio, del que habló el Señor Jesucristo, del único Evangelio que existe, ¿necesita algún tipo de ayuda en el cielo para salvarnos a nosotros? Bueno, la iglesia tradicional, el romanismo, la iglesia que está impuesta y que muchos pregonan en ignorancia todavía, triste, pero es así, porque ni siquiera oyendo a nosotros se zafan. Ellos estudiando la historia universal, la historia de nuestros pueblos, se van a dar por cierto de que fue un engaño, fue una imposición con el propósito de arropar a estos pueblos y entregarlos a la corona, en este caso española. Pero así es el asunto. Ellos crearon una gran industria de engaño, al punto de que ahora Dios necesita ayudantes en el cielo para que la gente se salve. Y los ayudantes no están tan lejos. Ellos dijeron: Jesús ascendió porque lo dice la Biblia. Ascendió como ustedes y yo lo vemos. Usted tiene que tener su Biblia abierta, o por lo menos tener los pasajes presentes.
¿Dónde está el pasaje que dice que Jesús ascendió al reino de los cielos y se sentó a la diestra del Dios Padre? Ahí está en el libro de los Hechos, capítulo 1. Pero en los últimos capítulos de los evangelios, Mateo, de Marcos, Jesús siempre los llevó al aposento alto, y de allí vemos su enlace en libro de los Hechos, capítulo 1, cuando el Señor los lleva a aquel lugar, el monte de los olivos, y asciende delante de ellos, asciende al cielo. Cuando él ascendía, dice la Escritura, no se llevó a María, aunque era su madre, físicamente hablando. No se llevó a Juan, que era el discípulo que estaba más cerca del corazón de Jesús que la misma María. No se llevó a Pedro, no se llevó a Pablo, no se llevó a nadie. Fue él, porque el único que tiene ese poder de ascender con un cuerpo glorificado fue él. Lo hizo así, se fue. Dice la Escritura que Jesús se sentó ¿dónde? A la diestra del Dios Padre. Es el Evangelio, a su derecha. Como decía, el trono de Dios absoluto es Jesús, que alcanzó la gran victoria para la humanidad, representante del ser humano, porque 100% hombre, 100% Dios, se sienta a la diestra del Padre. ¿Para qué? Entre los múltiples propósitos que desconocemos, tenemos uno básico: para interceder por todos los de que han de alcanzar la salvación. O sea que la salvación que usted y yo tenemos, si alguien nos intercedió por mí aquí en la tierra, Jesucristo lo hizo. Y es así porque el Señor nos ama, y como nos ama, Él no va a permitir que ningún ser humano se vaya sin oír las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, la religión tradicional y su par por allá en la parte de Azerbaiyán, Rusia y otro lugar, porque este grupo establecido en Roma, que se estableció por la iglesia cristiana evangélica, los que fluyeron de Jerusalén, los predicadores tales como Pedro, como Pablo y otros tantos predicadores, se pervirtió porque Satanás es experto en eso. Cuando los grupos empiezan a tener masas y las masas se empiezan a apartar del Evangelio, él ve la puerta abierta y se establece y empieza a sugerir cómo debe ser el Evangelio, variando el Evangelio y después creando otro Evangelio. ¿Qué dice la religión tradicional acerca de acercarnos a Dios? ¿Nos debemos acercar a Dios a través de Jesús? ¿Dicen ellos? No. Ellos dicen que nos podemos acercar a través de los beatos, de los santos. Y de las más santas, dicen ellos, tiene que estar María. Y como en la Biblia no registra, porque no lo va a registrar por ninguna parte, porque no sucedió, ellos entonces tuercen la Escritura, forzan la Escritura y crean sus propios escritos, al decir que también está la ascensión de María. Que María ascendió para estar asentado a la diestra, a la siniestra de Dios, del Padre. Jesús, su Hijo, se sentó a la derecha, y la Madre María, según ellos, en sus escritos diabólicos y engañosos, se sentó a la diestra, a la siniestra, perdón, a la zurda de nosotros, pues. Entonces, ¿dónde se basan ellos para decir esto en la Biblia? En ninguna parte de la Biblia. Experiencias transsensoriales que tuvieron, porque así es el diablo. Como no tiene palabra para basarse, crea su propia matriz de engaños. Y ellos empezaron diciendo: María se sentó cerca del Padre, cerca de Jesús, porque ellos decían, fíjense el razonar diabólico, si clamamos a Jesús, Jesús nos oye, pero ¿quién puede tener un corazón más entregado a las necesidades del ser humano si no es una mujer? Y por cierto, si es una mujer de la cual vino Jesús, hay cierta unidad. Ellos dicen, clamemos a María. María se siente ahí perturbada o se siente como muy agitada de tantos clamores, usa el corazón de madre y le dice a su hijo: hijo, la gente me está pidiendo, dile al Padre que intervenga. Como si el Señor necesita ese tipo de ayudas. Pero como son religiones diabólicas y que han creado otro evangelio, entonces al principio empezaron a poner la figura importante del círculo cercano de Jesús. Para ellos, Pedro, principal de los discípulos del Señor, ¿se acuerdan? Cuando el Señor los escoge y nombra a estos 12 discípulos apóstoles. De estos 12, ¿quiénes estaban a la cabeza de los asuntos propios de los discípulos? Pedro, Juan y Jacob. Discípulos emblemáticos, no escogidos de las grandes
escuelas de rabinos, no por su teología, eran personas del burgo, personas del extracto más bajo del pueblo de Israel. Bien posible que ni siquiera sabían leer ni escribir, estos tres que estoy nombrando, exceptuando a Mateo y otros tantos. Pero como el Señor no ve a los seres humanos por las apariencias, por los títulos que haya alcanzado, sino por lo que nos ve a todos, gracias a Dios que es así, porque Él nos creó conforme a su imagen. Los negros, blancos, chinos, bonitos, feos, altos, bajos, ricos, pobres, todos tenemos la imagen de Dios. Y por eso Dios nos ama, porque Él ama su creación. Bueno, estos tres hombres, para ellos confundir más el asunto y seguir bajando, porque tenían en mente, el diablo tenía en mente hacer creer lo que hoy se vive en estos grupos, que la máxima representación en la tierra de lo que está en el cielo, según esta religión que ha cubierto gran parte de los 5 continentes, porque es así, porque la Biblia dice que la ramera tiene que extenderse por todo el mundo, comercializar con las almas. Ellos dicen que la máxima autoridad de voz de Dios sobre los hombres, ¿quién es? ¿La Biblia? ¿Tienen miedo? ¿Quién es? ¿Los ángeles? Ellos dicen que es un hombre al que apodan el Papa. Y cuando en los años primarios, quizás en el siglo IV, me apasiona mucho la historia de la iglesia, después del estudio de la Biblia como tal, me apasiona mucho después que descubrí esta temática. En el siglo IV por allá, ellos dieron un título a los hombres para decir, se nos van a salir en algún momento esta montonada de dinero, esta cantidad de cosas, va a venir alguien, va a desviarnos de nuestros propósitos, vamos a crear una figura humana que sea poderosa. Y entre los escritos, para que si alguno de ustedes tiene, que de seguro debemos tener, algunas personas muy fehacientes, servidores sinceros de estas religiones, ayudarles, si ellos se lo permiten, ayudarle con decirle que en la historia, cuando le dieron estos títulos a los hombres de turnos, para nombrarlo, le decían, Señor Dios el Papa. ¿Qué hombre puede ostentar el título de Señor a la manera de como está revelado en la Escritura? Ningún ser humano. Señor es curio, dueño absoluto de todas las cosas. Ningún hombre puede ostentar eso. Señor Dios el Papa. Como ellos saben que estas dos primeras posiciones golpean mucho, entonces atenuaron y le pusieron Papa. Y todo el mundo el Papa, el Papa, el Papa. Y la gente cuando pasaba hambre lo nombraba también, Papa, quiero Papa. Que por cierto, dice el siervo Calvetti, de esos cuentos, y como a mí tengo un archivero de cuentos, dice que se perdió un hombre por allá en una de esas tribus africanas y apareció lamentablemente en una tribu de esas que son caníbales. Y cuando vieron al hombre, bueno, aquí está el sancocho de hoy. Montaron la gran olla esa que pasan en las comiquitas, la olla negra, poco unga atrás dando vueltas, y metieron candela, pero el hombre estaba privado del hambre. Dice esta historia, este cuento, que el hombre llegó arrastrándose del hambre y lo meten en aquella gran olla. Y lo meten en aquella olla, y entonces un indio se asoma y dice, ¿qué falta? Y el hombre dijo, más papa. Porque se la estaba comiendo toda. Todo lo que echaban en esa olla se lo comía. Entonces, esta nota jocosa no te debe apartar de lo que te estoy diciendo. El diablo, en los años primarios de la iglesia, creó esta figura en esta religión mundial para hacerle creer al hombre, y todavía lo hay, hombres con grados intelectuales multimillonarios, adoran a estas figuras humanas, adoran su religión, adoran todo lo que hacen. Y tú le preguntas, pero tú sabes lo que crees. No, a mí no me interesa, eso fue lo que me enseñaron y eso es lo que yo creo. No quieren aflojar su mente en el entendimiento porque saben que están desfasados. Porque así es el hombre cuando se obstina en lo que cree. Puede creer que el diablo es la verdad y el diablo mismo le dice, yo soy mentira, pero tú eres verdad. Yo sé que no me entienden esto, pero así es el asunto cuando el diablo enlaza a la gente con otros evangelios. Entonces esta gente no solamente puso una figura humana desde ese tiempo, desde el siglo IV, siglo V hasta nuestro tiempo, sino que fueron creando más figuras.
dijeron, por ejemplo, de Pedro, que era el asunto. Ellos dijeron que lo que Jesús le dijo a Pedro en el capítulo 16 de Mateo, para que sepamos de materia bíblica de lo que estamos hablando, vamos a ir a ese pasaje, porque esta es la forma en que usted va a ayudar a sus amigos que están atrapados en estas pesadas redes. Son pesadas redes porque la echaron hace 400 años. Y gracias a Dios ese es el tiempo en que muchos se están dando cuenta, porque las luces, la tecnología, ahora todo el mundo puede accesar a la historia y pueden accesar ellos a la historia sin que nadie le diga nada. Por eso, el que desea la verdad la va a encontrar. El que no la desea, si le explota en la cara, no le interesa la verdad. Pero así es el asunto. Mateo capítulo 16, por allá, quizás en el 18, quizás no, en el 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Aquí sí dijeron ellos que se basaron en el Evangelio para decir que la figura número uno de la iglesia, humanamente hablando, es Pedro. ¿Por qué es Pedro? Por lo que el Señor le dice. Pero cuando examinamos el texto de manera respetuosa, cada uno del vocablo que está fluyendo, siguiendo la esencia de cada palabra, la semántica de cada palabra, damos por entendido que el Señor no se está refiriendo a Pedro como persona, se está refiriendo a lo que Pedro dijo. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor dice: sobre esa roca edificaré mi iglesia. Se presta para confundir, y ustedes saben que el Señor, cuando se trata de la gente que viene a Él y no quiere conseguir la verdad, se van a confundir. ¿Ustedes sabían eso? Gente que viene a Dios con ideas raras y que para ver qué dicen van a salir más confundidos. Porque el Evangelio es sencillo, simple y poderoso. Pero en una mente de una gente que se cree que es más sabio que el Evangelio, lo confunden. El Señor mismo se lo dijo a los que le oían: a vosotros yo les hablo de manera que me entiendan, pero a los que sé que vienen con ese corazón tergiversado, les voy a hablar con parábolas, para que oyendo no entiendan, para que estando presente se confundan. Entonces alguien puede decir: Dios es malo porque confunde a la gente. No, es que el que está confundido se confunde más. Pero el que quiere la verdad, el que desea la verdad, dice: Señor, enséñame. El Señor dice: ese es mi discípulo, a ese me le voy a revelar. Porque para acercarse a Dios siempre se necesita humildad. Sin humildad es imposible acercarnos a Dios. Porque un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Lo recibe. No importa el ropaje que tenga. Si tiene poca ropa porque es un indio, o no importa la cantidad de ropa que tenga y sotana que tenga, como gracias a Dios muchos de todos los grupos religiosos del mundo se han convertido al Evangelio porque han querido la verdad. Pero ellos dicen que Pedro es la primera piedra, al punto que, aprovechando que Pedro murió decapitado en Roma y sus restos fueron llevados a las catacumbas romanas, entonces allí establecieron el megatemplo más grande que hay en la tierra de esta religión. Porque hay templos más grandes de otras religiones. Donde lo establecieron, según ellos, sobre los restos de Pedro. Pero no solamente eso, sino siguieron creando posiciones humanas, llevándole y exaltándola, llamándolos beatos y santos, cuando efectivamente todos los que recibimos a Jesús somos santos. Todo, por muy feo que usted sea, no importa, usted es santo. Usted se ve en el espejo y se ve: oye, me parezco un poquito a la figura que presenta por ahí del diablo. Usted es santo. No es un santo diablo, pero es un santo. ¿Pero por qué somos santos? Porque vivimos flotando en una nube de santidad. No, porque Dios dijo: los que me aceptan a mí son santos. Es por eso. Si no fuera por eso, es por el decreto que fluye de la boca de Dios, que todos los que reciben a Jesús, Jesús se le instala en el espíritu y son santos espiritualmente. El alma entra en proceso y nuestro cuerpo también entra en proceso, pero no se va a salvar, él va a ir a la tierra. Pero posicionalmente, que así se llama esa extracción
teológica, posicionalmente todos nosotros somos santos. Y no es una ocurrencia de mi persona, ni de los teólogos o estudiosos de este tiempo. Es una verdad bíblica, porque Pablo se refiere a los Gálatas, Corintios y a la mayoría de los que él escribió, le escribe como los santos de Corintios, los santos de Gálatas, el santo Alonso. No me le prendan vela a Alonso el lunes. Somos santos, pero no es porque nosotros hicimos algo, es porque Dios hizo todo en la cruz. Es así el asunto. Y Dios, nos reveló el Evangelio. Permítame un momento. Aleluya. Aleluya. Todavía cae un poquito de nieve por aquí, la nieve que fabrican estos animalitos, pero en algún momento es posible que esta semana se vaya, porque ya estamos reuniendo las cosas que nos están faltando para finiquitar muchas de estas cosas que tenemos por acá. Entonces el hombre ha endiosado la figura del mismo hombre, creando estas opiniones terribles dicen ellos, nos apoyamos en la Biblia. La Biblia dice que cualquiera que le sirve a Dios es santo. Efectivamente, hasta allí está bien, están divariando el Evangelio, pero lo cambian es cuando dice el ser humano puede llegar a ser santo en el cielo y puede clamar por otros, cuando enfáticamente Jesucristo dijo que el que pasa el umbral de esta vida no tiene ningún tipo de comunicación con los que están en la tierra. Pero es que a mí se me murió mi abuelito y él todavía está allí en el cuarto donde él siempre se la pasaba allí mascando chimó. Ahí está. Yo limpio el piso y cuando entro veo la bola de chimó. No sabe ella que el adolescente ya empezó a comer chimó. No, y que al diablo no le tiembla el pulso para hacer eso. Yo lo he visto. Yo incluso he ido a casas de estas endemoniadas, que tienen otro nombre, que están poseídas por el diablo, y la gente cultivó eso prendiéndole ver a las ánimas y una cantidad de diablura que han creado que, mire, ni un año me bastaría a mí para hablarle de toda la diablura de esta terrible religión que ha inundado el mundo con la falsedad acerca de Dios. Y aunque hay grandes y buenas personas, hay muchas buenas personas allí, grandes y buenas personas, mejor, bienhechoras más que nosotros, pero por no estar en el Evangelio de la verdad, por no tener a Cristo, están perdidos. Por eso no los condenamos a ellos, a los que son víctimas, no, más bien oramos para que se salgan, porque nosotros salimos de allí, gracias a Dios, porque no condenamos a nadie, no tenemos licencia para hacerlo, pero Dios saca a todas las personas que se vuelven de esos lugares. He ido a casas endemoniadas donde la gente dice, pastor, aquí está el espíritu de mi tía, de mi hijo, aquí está. Si usted quiere, véngase tal día, tal hora, y usted va a ver cómo se siente su presencia en este lugar. Y hemos ido a varios lugares de este tipo donde hay presencia demoníaca. La mayoría de ellos viene de la brujería y de la hechicería, que por cierto, esta religión se une a la hechicería y a la brujería sin ningún tipo de problema. Es más, los brujos, hechiceros, santeros trabajan en el mismo orden de ellos, porque la mayoría de los conjuros y maldiciones que ellos hacen, los brujos van y buscan ayuda en la Santa Iglesia, como dice. El agua bendita que usan algunos para hacer pócimas y baños, para despojar casas invocando a los demonios, es la agua bendita que según está en las pilas de estos templos. O sea, hay un sincretismo, hay una unidad, hay un acuerdo entre Satanás, porque Satanás pregona muchas formas y credos, pero él sigue siendo el mismo. Bueno, estando en esos lugares, efectivamente, se oyen pasos. En cierta ocasión, aquí murió la abuelita, y él se paraba siempre a las 4:30 de la mañana a hacer el café. Venga, para que usted vea que ese espíritu todavía está allí. ¿Cómo hacemos, pastor, para que ese espíritu o nos sirva el café a nosotros, porque se lo toman nada más ella? O porque nos causa miedo, porque todo este tipo de cosas a la gente le causa miedo. Al ser humano, en promedio, le causa miedo, porque no entiende estas cosas. Son fenómenos que se ha creado, por cierto, una ciencia para eso, que se llama la ciencia, la parapsicología. Por años las ciencias negaron las cosas espirituales, ahora crearon una ciencia, que es la parapsicología, que estudia este tipo de eventos. Bueno, estando en aquel lugar, me tuve que quedar durmiendo en aquel lugar para que sepan todo lo que hace uno para adquirir algún tipo de experiencia.
que a la gente le gusta ir a casa de ricachones pintadas de blancos bien bonitas, retratos y cosas bonitas, textos bíblicos, pero cuando tú vas a una casa que no está pintada de ningún color y dicen que ahí muere un demonio, yo quisiera dormir en el puente de ese pueblo y no en la casa. Pero como era estudiar el asunto y pusimos oído atento porque sentimos la presencia del diablo que se acercaba, porque cuando ya uno sabe discernir la presencia del diablo, sabe cómo él actúa, aunque venga perfumado del perfume de Da Vinci o no sé quién, huele a diablo. Entonces sentimos la presencia demoníaca, prestamos los oídos, no abrimos puerta para que ellos nos decían, no, tranquilo, ustedes, cuando abrimos la puerta se va. Pero estando allí, abría la llave, echaba el agua en la famosa pailita, montaba la pailita, prendía su fogón, su cuestión, su cocina, ¡pum! Y empezaba a oler a café extraordinario. Empezaba a oler a café. Empezaba a mascar, como esa señora mascaba, todo lo que esa señora hacía, se hacía cuando este espíritu se manifestaba. Ellos decían, como no tienen conocimiento bíblico, y la religión pagana ya le dijo que esas son las ánimas que quedan vagando. Ustedes no trataron muy bien a su abuela. Tienen que hacerle 68 misas porque era su abuela, pero ella era mala. Yo me enteré por allí que ella una vez maldijo a un muchacho y se murió. Por eso es que está penando. Hay que sacarla del purgatorio, por cierto, el lugar que crearon ellos, porque el purgatorio no existe en ninguna parte de la revelación de Dios. Solamente hay dos lugares en los cuales el hombre va: cielo, que se llama paraíso, y infierno. No hay lugar medio. Por cierto, si hay lugar medio, ¿cuál es el lugar medio? Ahorita mientras estamos aquí, estamos en las dos aguas. Usted decide o ir para su infierno, o yo decido ir para mi paraíso. La decisión queda en el ser humano mientras está vivo, porque eso es lo que dice la Biblia, que mientras el hombre está vivo, de todo lo que haga y diga va a dar cuenta delante de Dios. Que se va a presentar un juicio él, se va a presentar un juicio, no se va a presentar ni María, ni San Pedro, ni San Chucutrú, nadie. Él. Dios le va a preguntar porque Dios le dio capacidad de análisis. ¿Qué hiciste con lo que te dije? ¿Qué hiciste con lo que yo hice por ti? Porque en ese juicio la gente que va a entrar claro de que Dios se le reveló. Pero él va a hacer con la revelación lo que le dé la gana, porque así hace el ser humano con todo lo que Dios hace. Hace lo que le da la gana. Gloria a Dios por usted y por muchas personas que nos hemos vuelto a Dios y no hacemos lo que nos da la gana, sino lo que Dios dice. Por lo menos tratamos de hacerlo luchando, porque es una lucha. Por eso él dijo: el que quiera seguirme a mí, dijo Jesús, el que quiera seguirme a mí, el que quiera, tiene que tomar su cruz y seguirme. Aunque le ofrezco casa en el cielo, le ofrezco múltiples bendiciones, acá en la tierra, en el lugar medio, le ofrezco es una cruz, clavo y palo trancado. Por eso es que ser cristiano y decir que no tiene ningún tipo de persecución o problema es porque no está siendo ningún cristiano. Es una variación de la cristiandad. Por cierto, que se pregonan en los grupos ya más llegados a nosotros, que han hecho variaciones del evangelio, donde todo es bonanza. Todo el que llega a esos grupos tiene que ser rico, tener carro nuevo, casa exclusiva, no se puede enfermar, todo tiene que fluir. Ellos hablan del reino de Dios establecido en la tierra. Los grupos que varían el evangelio, porque estoy hablando ahora de esta religión que creó otro evangelio. Entonces, volviendo a la viejita y al café, que le quedó el sabor. Ahí está, pastor, eso es. Esa es la abuelita. Vamos a ver si es la abuelita. En el nombre del Señor Jesucristo, ¡fuera de aquí! Salió chillando como un perro cuando le dan un buen golpe. ¡Ah! Tumbando los peroles y la agüita que había montado para el café. Pero ¿cómo sucedió eso? Que nosotros siempre lo hemos entendido bien, era la abuelita. No hay ninguna abuelita. Ahí pelamos por la Biblia. La Biblia dice X, Y, Z. Verdades absolutas de que no hay comunicación con los que mueren. Pero ellos dicen: ¿y esa figura? Bueno, es el diablo y sus múltiples patrañas, que él es capaz de vestirse incluso como ángel de luz. Aquí, como ustedes tienen un preconcepto de las ánimas y todo eso, se le disfraza así. Pero si ustedes fueran científicos de bata blanca y estuvieran en la NASA buscando vida en Marte, le muestra agua en Marte, porque él de todo tiene la variación para engañar a quien sea. Solo no se dejan engañar los que tienen a Cristo en su corazón y lo han aceptado como Señor. Aleluya.
Como él sabe que ese hombre, esa mujer, tiene un Señor que le venció en la cruz, porque el Señor no le venció por fla ni tomándose selfie, sino que lo venció viniendo a la tierra y muriendo por él, por nosotros, en la cruz del Calvario. Él vio su derrota, y para que esto quedara bien establecido, tomó todos los antecedentes de todos los que iban a clamar y los puso en la cruz. O sea que el enemigo no quiere ver la cruz, porque él sabe que ahí están todos nuestros antecedentes, y si están ahí es porque el que murió en esa cruz ya no está en la cruz. Por eso no creemos ni andamos con ningún tipo de crucifijo, como también la religión tradicional le ha dado poderes mágicos a los crucifijos. La figura de una persona en una cruz tiene poder, y depende si el crucifijo tiene más peso, tiene más oro, más diamante, más poderoso. Si es una crucecita de palma, no tiene tanto poder. Ese es para los demonios sin dientes. Si quiere echar fuera demonios, le busca un crucifijo pesado. Y bien pesado, porque si el demonio no puede salir, le da con ese mismo crucifijo en el pecho. Entonces nosotros no tenemos ni ponemos poderes mágicos en nada, porque no hay nada de mágico. Todo es a través de los milagros que Dios hace. Todo a través de los principios que Dios estableció. Los demonios tienen que echarse fuera en el nombre de Jesús. Lo dije yo, lo dice quién, lo dice la Biblia. Jesucristo dice: vayan y prediquen el Evangelio. En mi nombre echen fuera los demonios. No es en ninguna, ni siquiera hay evangélicos que por cierto creen que es por la Biblia también. Porque como vivimos esta cultura precristiana romana, entonces la gente dice: bueno, no tengo el crucifijo, pero me llevo mi Biblia bien grandota. Y ese demonio tiene que salir. Biblia pesada, y algunos se la han querido llevar, pero no han podido porque pesa mucho. Si hay un endemoniado, yo se la meto en la frente, y aunque sea del desmayo, se le sale un demonio, pero tiene que salirse. No es así. Pablo dijo que no tenemos lucha sino contra las huestes espirituales de maldad, que toman a las personas, sí, pero no vemos a las personas como nuestros enemigos. Ellos son víctimas. Por eso es cuando usted ve a alguien roncando en brujería, hechicería y en estas tradiciones de estos grupos, téngale misericordia, él es una víctima. Muchos cristianos que no tienen misericordia, que vienen del mundo candela, lo maldicen, y el diablo te va a llevar. Bien, no se ponga usted en eso. No le dispare a la víctima. Si el francotirador está apuntando al que tiene al reo y le pega a la víctima, imagínense, no tiene que hacer nada. Hay que apuntar es al victimario. ¿Quién es el victimario de las almas que están en la tierra? La serpiente antigua, Belial, Beelzebú, Satanás, el diablo, y tantos títulos y nombres que tiene. Pero con la misma patraña, tratar de desviar al hombre de la atención que le debemos a Dios. Si él logra ese objetivo, cuando el hombre vaya a morir, está confundido, y en esa confusión él siempre ha pescado en río revuelto. Pero gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios que gente como ustedes se sientan a escuchar la palabra y luego la pregonamos y la compartimos con otros, porque ese es el asunto del Evangelio. El dueño de esto dijo: reciban de gracia el Evangelio, désenlo de gracia a los demás. Déselo, no importa si ellos no te prestan atención. A tu parte, Dios va a hacer la de él. Entonces, este tipo de otros evangelios han creado estas figuras humanas por eso mismo, porque se basan en lo que la gente ignora y dicen: ahí estaba la ánima de la abuelita, ahí está el muchachito, siguió llorando ahí porque murió allí. Aquí donde se ahorcó alguien, aquí hay una entidad demoníaca, hay que santiguar eso y prenderle una vela en el rinconcito a las ánimas. Y el día de las ánimas son los días lunes. Por eso que usted va a ver que todos los que son practicantes de este tipo de cultos, tradicionalmente los días lunes van a prender una vela a las ánimas o al santo de su devoción. Cuando Martín Lutero hizo la gran diferencia y escribió algunas cosas extraordinarias, él venía de la misma postura, porque eso fue una sombra oscura que se mantuvo durante gran parte de la historia humana sobre el continente europeo, extendiéndose al mundo entero. Martín Lutero, su madre le enseñó que él no debía ser devoto de Jesús, no debía ser devoto de Pedro, no debía ser devoto de Pablo. Él tenía que ser devoto. ¿Sabe de quién era devoto Martín Lutero? Tú dijiste que sí, no sabes. De Ana. Ana, la Santa Ana. Pero ¿quién es la Santa Ana? ¿Sabe quién es la Santa Ana?
según todos los estudios que ellos manejan y que en verdad es así, la madre de María, la madre de Jesús, se llamaba Ana. Entonces le dijeron a Martín Lutero: Jesús está muy ocupado. Pedro ni se diga, con ese manojo de llave que anda hasta doblado de tanta llave que tiene. Porque eso también es otro asunto. Que Pedro tiene llave y le abre a la gente. Cuando lo ve, este es muy feo, este va para allá, este va para acá. No. Porque dije Jesús: te voy a entregar las llaves a ti, Pedro. Allí en ese mismo capítulo de Mateo 16 que leímos. Usted puede escudriñar la Biblia, y la Biblia, gracias a Dios, que el romanismo, aunque cambió muchas cosas en la Biblia y metió libros que no son bíblicos, pero ahí está la verdad. Los mismos amigos testigos, ellos cambiaron varios versículos de la Biblia, pero en línea general, la gran mayoría de la escritura está allí. Por cierto, no les mando a estudiar ese tipo de escritos, pero si lo tienen, allí hay verdad. Pero la verdad absoluta está en la Biblia, que respetó todo lo que los padres primarios de la iglesia establecieron, no lo que yo establecí. No es lo que establecimos nosotros, fueron los hombres y mujeres de temor a Dios que establecieron lo que Dios había revelado, y hasta el sol de hoy tiene poder para transformar a las personas. Bueno, este Martín Lutero dijo: no puedo ser devoto de Jesús porque está muy ocupado. Pedro ni se diga, María jamás. Y aparte de que ya como que María, Pedro y Jesús mismo están un poco tan ocupados que se han hecho como indolentes, no nos escuchan. Vamos a clamar a la madre de María, Santa Ana, para que Santa Ana le dé los moños a María y María le haga caso a su mamá y pellizque a Jesús, y así hasta que pellizquen al Padre y el Padre nos atienda. O sea que la devoción en los días de Martín Lutero, sobre todo en la familia de ellos, era la devoción a Santa Ana, con esta primicia de que si clamaban a Santa Ana le decía a María y le ordenaba como madre y autoridad que tenía que escuchar la petición de Martín Lutero y todos los que clamaran a Santa Ana. Y así se han venido tergiversando al punto de que hoy por hoy, si aparece una imagen allá que se parece a una capucha, una capota, dicen: aquí apareció la Virgen. Y hacen una cantidad de cosas. Ellos, para este tipo de asuntos no les resulta, para que a ellos les resulta, donde hay gente devotas que están perdiendo la fe, dicen: mira, acá aquí la gente no está aportando nada ni está viniendo, vamos a hacer alguna cosa, vamos a crear alguna forma por allí para que la gente vuelva a su devoción, porque nos están olvidando las costumbres que les hemos enseñado. Bueno, ya por lo que vivimos hoy, vamos por ese orden, de que cualquier figura que aparezca en estos lugares donde la gente tiene estas devociones contrarias a la Biblia, que la Biblia prohibió desde el principio, desde que existiera iglesia, evangelio, prohibió que se adore a lo que está, dígalo conmigo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Vayamos al cielo. ¿Qué está en el cielo? Hablando del cielo de Dios, ¿qué está en el cielo? El trono de Dios. Pero cuando Dios decía: no lo adores, no te hagas imagen, no debe hacerse imagen. Ajá, bajamos a la tierra. No debo hacerme imagen de ninguna cosa que está en la tierra, de ningún hombre, ninguna mujer, ningún animal, ninguna forma, nada. No debo hacerme ningún tipo de figura para adorarlas, jamás. Pero si busco debajo de la tierra, ¿será que hay algo debajo de la tierra que yo pudiera adorar? Sí, ahí está el lugar donde Satanás estuvo por un tiempo ordenado por Dios a la oscuridad. Y allí es donde se cree que está el infierno. ¿Dónde está el infierno? En el centro de la tierra, en el globo terráqueo. Por eso dice la Biblia que el Señor descendió a los infiernos, y si el Señor descendió es porque estaba sobre. Por eso nosotros decimos bíblicamente, tenemos apoyo para decir que el infierno está debajo de la tierra, porque el Señor descendió de la superficie donde estaba a la profundo de la tierra, a ir a hacer una obra extraordinaria, que muchas de esas cosas desconocemos los detalles, pero lo macro es que fue a decirle a todos que al tercer día se levantaba, que no iba a haber voces de alguien que dijera: levántate. No, él mismo dijo: yo voy a Jerusalén, voy a ser muerto, y al tercer día me levanto con el poder de su santidad. Porque Satanás trató de que pecara. Si pecaba, anulaba el plan de Dios, pero Jesús se mantuvo vertical con el Padre, poniéndolo siempre en el lugar que debía estar. Entonces, este otro evangelio le enseñó a este hombre Martín Lutero y a otros antes de convertirse que debían tener figuras especiales. Por eso es que algunas personas hoy por hoy, usted va a cualquier lugar de Venezuela y algunos en este otro evangelio dicen: ¿tú eres devoto de quién? De María la del barrio. Ah, ok. ¿Tú eres devoto de quién? De María la del cerro. Ah, ok.
¿Tú eres devoto de quién? De María, la de la moto. Porque van saliendo. Pero no es una sola María. Sí, pero ella se ha manifestado en muchos lugares y aquí adoramos a María de Coromoto, a María de la Pastora y una cantidad de cosas que han hecho de María, que si María estuviera en este tiempo viva, hace lo que ella dijo, porque ella cuando estuvo acá tuvo una orden, que uno de esos los mandamientos de María. ¿Cuáles son los mandamientos de María? Uno solo. ¿Cuál fue ese mandamiento? Hagan todo lo que Cristo le dice que hagan. Es el único mandamiento. Así que lo demás es sencillamente fluyó del mismo infierno, plasmándoselo a hombres poderosos en la historia para crear esta gran religión y extender su poderío imperial de reinado. Era lo que estaban haciendo. Y se le cambió el nombre cuando se celebra el 12 de octubre. Antes, cuando yo estudiaba en la secundaria, en la primaria, se daba la historia siempre y se decía el día de raza. Pero después vinieron estos que son un poco más, que escudriñan la historia, y también por un fervor nacionalista dijeron no, el día de la resistencia indígena. Y sopesando los términos para asimilar bien la historia, este último concepto tiene más peso y más razón, aunque no estamos de acuerdo con las ideologías que pregonan los grupos políticos, sobre todo de este tipo. Porque el capitalismo dice todo es mío, pero el comunismo dice lo tuyo es mío. Pero el evangelio que dice lo mío es de todos. Así es el evangelio. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Si te piden el zapato, que hoy no me lo piden, que me lo acaban de regalar. Esta persona que me lo regaló sabe y algún tipo de inclinación, se adelantó. Pero si yo tengo algo y alguien lo necesita, si soy cristiano, tengo que compartirlo. Compartirlo. Ahora bien, si usted dice yo tengo que darlo todo, bueno, denlo todo, pero no sé qué. Usted tiene 2 paquetes de harina pan y vino alguien pidiéndole, ¿usted le va a dar las 2? Usted es sensato porque usted tiene hijos, le da una y la otra comparte con su familia. Pero si usted le quiere dar las 2, está bien, usted le da las 2, pero después no piensa decir, ¿por qué Dios me abandonó? Estoy pasando hambre, Señor. No, que ese Cayetano va a ir a vender. Porque el que te proveyó esas 2 te ha mandado a no comerte la semilla. Dios da pan al que come y semilla. Una cosa es el que come y otra es el que siembra. El que siembra no puede comerse la semilla. Muchos andan por allí blanqueando los alambres o metidos en situaciones económicas de todo tipo, porque aunque Dios los bendijo en la iniciativa que tuvieron, se comieron la semilla. Se comieron la semilla, pero tranquilo, todavía hay muchas semillas puestas en tus manos. Y Dios nos va a dar ideas creativas para llevar esto, si es su voluntad exclusiva para nosotros, establecer un templo en este lugar hermosísimo. Hermosísimo, digo yo siempre, es que la presencia de Dios fluya. Eso es lo que yo llamo hermoso. Y que ustedes tengan algo de comodidad en el nombre del Señor. Pero en verdad, este es el templo. El ver a ustedes adorando a Dios, sirviéndole a Dios, yo pudiera conformarme, pero sé que necesitamos comodidades para aquellos que de repente se resisten y en verdad no es tan cómodo para un niño, para una persona que tiene cierto problema de tensión alta, que el calor lo desespera un poco. Esto no es lo mejor, podemos hacer algo mejor, amén. Amén. Según la voluntad de Dios lo vamos a hacer, todo es cuestión de tiempo. Pero hablando de este otro evangelio, las múltiples patrañas y altimañas, si vamos a los lugares, eso le decía acerca de Dios, de cómo ellos pueden llegarse a Dios. Yo dice que para llegarse a Dios, al Padre, no, Jesús no es suficiente nada más. Hay que poner, porque es como un puente muy chiquito, es una sola tabla. Ponemos la tabla de María, la tabla de Pedro, la tabla de Andrés, la tabla de Simón, la tabla de todo el que se le ocurra. O sea, ya eso no es un puente, eso es un océano. Lo cierto es que están desfasados en completo, en su facto, están desfasados completamente de la Escritura. Lo más terrible es que tienen la Escritura. Ellos llaman, ponen ídolos. Ellos dicen, no, nosotros no idolatramos, nosotros veneramos. Venerar es respetar. Pero bíblicamente dicen, no te hagas imagen de nada de lo que pueda llegar al cielo, de lo que esté en el cielo, de lo que esté en la tierra, ni debajo de la tierra. Pasando a otro punto, porque aquí se me puede ir toda la prédica, nada más hablando de cómo para acercarnos a Dios han puesto cantidades de filtros, atajos, engaños y diabluras.
hablando del lugar donde pasamos la eternidad. Jesucristo dijo, y es bueno que lo tengan, como este es macro doctrinal, este evangelio de Cristo, es bueno que sepamos que esto está en la Escritura. El Señor habló en el capítulo 16 de Lucas, uno que recibió el evangelio del Señor del primer siglo, aunque es posible que no haya visto a Jesús de manera física, es posible que sí, pero sí estuvo rodeado con personas que lo vieron, como con Pedro, con Juan, con Jacobo, con Andrés, con esa cantidad de hombres. Y el Señor Jesucristo contó esta verdad poderosísima, hablando de que había un hombre rico, dijo Jesús, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse porque tenía hambre de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas de aquel hombre. Estaba pobre, enfermo, solo. Bueno, no tan solo, había un poco de perros que le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo. Y mire lo que dice. El mendigo, aunque era pobre y estaba sufriendo toda esta penuria que cualquier ser humano puede pasar en la tierra. Así que aquellos grupos que han variado el evangelio, que dicen que no podemos enfermarnos. Aquí estaba un hombre salvo, enfermo. Tenía llagas, pobre. ¿Por qué habrá llegado allí? Eso es otro tema. Pero estaba pobre, estaba enfermo, pero tenía el sello del evangelio. Estaba salvo. Porque para la salvación no es necesario ser rico ni estar sano. Para la salvación es necesario estar perdido, y todos estábamos perdidos. Entonces, tenía el sello de la salvación. Pero mire cuando aconteció el evento del cual todito vamos a participar, porque esto no lo estableció la religión, esto lo estableció el dueño de todo. Dijo, es necesario que el hombre muera una vez. Dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los ángeles escoltan a todo lo que tenemos la salvación. Pero pastor, yo no he visto ningún ángel. No, porque eres incrédulo. No lo has visto porque ellos no se dejan ver. Eso pasa en el mundo invisible. Si ellos quieren dejarse ver, lo hacen también porque tienen ese poder. Pero por lo general, sabiendo ellos, los ángeles saben de sobra que cuando el hombre ve alguna aparición angelical, lo primero que hace es postrarse a adorar al ángel. Entonces ellos se mantienen en el anonimato. Y yo tuve una experiencia con un ángel y el ángel se parecía al varón chirino. Sí, el varón chirino andaba con barba. Y tiene que haber sido un ángel chirino porque me habló aquí. Y en nanosegundo, cuando yo entiendo las palabras, que abro los ojos, desapareció y la vi como de aquí al carro blanco. En nanosegundo desapareció. ¿Cómo? Un ángel. No le vi alas ni aureolas de fuego, que por cierto esa es la tradición que dice eso. Era un hombre según la figura de una persona humana, muy humana. Pero Dios permite que sus ángeles hagan su trabajo. Ellos siempre lo están haciendo. Que algunas personas también se creen que tienen la autoridad de mandar a los ángeles a hacer las cosas. Haz esto, haz aquello. No, los ángeles están asignados por el cielo y cada uno de ellos sabe en su orden lo que tienen que hacer. Cuando se trata de algún tipo de peligro que Satanás ha orquestado contra nosotros, ¿qué ángel hace su aparición para guardarnos? El ángel de Jehová, el ángel que el catolicismo, por cierto, llama el ángel de la guarda. Han hecho un sincretismo, en algunas cosas tienen razones, en las macros no, se desfasaron porque no le conviene, no tienen adeptos, pierden finanzas, pero entonces aquí dice que cuando murió el mendigo fue llevado al paraíso, que representa el seno de Abraham, era la concepción que ellos tenían, Abraham los esperaba, la promesa abrámica, toda la bendición de Abraham. Dice que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, o sea, para que Abraham lo abrazara y lo consolara, que es lo que hace todas las personas que salen de esta tierra de sufrimiento y dolor y entran al paraíso, cesan todos sus cansancios y dolores. Por eso es que para un santo de verdad, un creyente de pura raza que nació en la cruz del Calvario, no le tiene miedo a la muerte. Es un privilegio partir en el Señor. Cuando llega el tiempo, decía el varón coronado. Sí, aquí sí, no estamos tan apurados tampoco, decía él. Hay muchas cosas que hacer. Sí, en el tiempo de Dios, claro, el que le sirve a Dios tiene un tiempo señalado por Dios.
A nosotros no nos vamos a ir de aquí porque una bala loca salga, porque algo nos pasa. Nosotros nos vamos a ir según el cielo diga, porque le servimos a Dios. Pero fíjense lo que sucedió con el rico, que aunque estaba lleno de ropaje nuevo, carruaje nuevo, es posible que ese día había comprado el carro del año y lo iba a estrenar por el malecón, paseándose entre las mujeres, pero él no sabía, ignoraba por su riqueza lo que le iba a pasar. Dice acá, y murió, en el mismo verso 22, y murió también el rico, y su cuerpo fue sepultado, pero su alma, su parte inmaterial, dice que apareció en el Hades. La Biblia aquí guarda una diplomacia excelente. Dice que cuando muere Lázaro, fue llevado ¿por quién? Por los ángeles al seno de Abraham. Pero cuando muere el rico, lo da de manera rutinaria, pero vamos a ponerle sazón y verdades. Si a los salvados los custodian los ángeles, a los perdidos, ¿quiénes le custodian? Los demonios. Por eso hemos visto lo que hemos tenido la oportunidad de ver, personas atajadas en ideas raras a punto de morir. La presencia de los diablos más terribles es en esos lugares. Hay una persona que estudió medicina, que conoce esta verdad, es una médica, y a ella le gusta estar en el quirófano, y de ahí ha arrebatado muchas almas. Recibe muchos ataques extraordinarios de ese mismo orden, que le arrebata las almas al mismo diablo cuando las tiene ya en las fauces. Este médico y muchos tantos que han estudiado y están en ese tipo de asuntos, porque ya ahí roncan los demonios de todo tipo, sobre todo los que vienen por las almas. Se siente la presencia de los demonios cuando una persona impía, una persona que se ha rebelado contra Dios, que no cree en Dios, bien sea por ignorancia o por obstinación. Los demonios hacen su presencia porque vienen a buscar a esa persona que tiene el sello de la muerte. Así como nosotros los salvados tenemos el sello de la vida, los que no están salvos tienen el sello de la muerte. Y entonces el otro evangelio dice que si va a cualquier persona y lo introduce con los santos óleos, lo recibe yo no sé quién en el purgatorio, porque ahora hay que sentarnos en frío y pensar quién era ese hombre. Él era un malandro, pero un malandro bueno, no era malo. Bueno, yo creo que como con 10 misas lo sacamos del purgatorio y lo llevamos al paraíso, porque no era tan malo. Y esto pasó en la historia de que una mujer rica, había muerto su esposo y fue allá porque que se sentía con las mismas penas que ellos mismos han creado, que me está atormentando ahí. ¿Qué pasó? Bueno, no hay que hacerle 66 misas, era rica. Cada misa cuesta un billetal. Y le preguntó después que iban como por la 40, ¿y cómo ve el asunto? ¿Cómo usted ve el asunto de mi esposo? Ya salió. Mira, salió gran parte de su cuerpo, pero tiene la pierna izquierda metida todavía. Entonces, como con 15 misas lo sacamos de ahí. Dijo, no, es eso así. ¿Y por qué? Porque él era mocho. ¿Vieron lo que hace el hombre cuando se mete a jugar a las cosas que son de Dios? Aquí, señores, no manda hombre. Aquí si murió en pecado está perdido. Si murió salvo está salvo. Los ángeles vienen a buscar a los santos. Los demonios vienen a buscar a los perdidos. Este hombre rico, estoy seguro que cuando estaba muriendo, posiblemente de un infarto, en esos nanosegundos, que son nanosegundos para nosotros, pero en el mundo espiritual puede ser mucho tiempo, ven la presencia del demonio. Yo he visto a personas a punto de morir que no le interesó el evangelio, incluso en el hecho de muerte le estamos predicando porque Dios nos envió para arrebatar esa alma. Si ellos se rinden y dicen, no creo en eso, no puedo creer, yo siempre creí en mi brujería, yo siempre creí en mi santo, yo siempre creí en lo que quiero. Y cuando ellos están en ese roncar así de esa fortaleza, cuando ya la muerte la tienen encima, sienten miedo y empiezan a tirar golpes y empiezan a decir que están viendo cosas que no saben quiénes son. Los que conocemos la palabra sabemos que aquí dice que cuando murió el mendigo que tenía el sello de salvación, ¿quiénes vinieron a buscarlos? Así que usted va a ver ángel aunque sea en su último día de vida. Pero si usted pela bien los ojos espirituales, los va a ver aquí sentado entre nosotros. Porque hay ángeles que adoran y vienen. Ángeles que se ven y de repente ven y por unos negritos y feos como nosotros aquí en este altar, ahí no hay ángel. Y usted no sabe si en algún momento aparece uno que se parece a Calvetti, que se parece a cualquiera de nosotros. Pero usted está preparado para no adorar a los ángeles, ¿verdad que sí? Tiene que estarlo, porque por eso es que ellos no se revelan haciéndose material entre nosotros, porque sabe que toda la gente siempre le pone más énfasis a las experiencias que a las verdades bíblicas. La verdad bíblica nos dice que al único que se debe adorar en todo nuestro espíritu, ¿quién es? El Padre. No adoramos a nadie más, ni a María, ni a nadie, ni a ningún apóstol, como es la corriente de los evangelios que han variado en este tiempo, tienen adoración hacia ciertos hombres.
Usted va a ver ese tipo de personas que cuando no está lo que ellos llaman su figura principal, ellos no van a la iglesia. Pero cuando llega la figura principal, firme. Y están ahí con una adoración, una adulación, todo eso, un amapucheo, porque están adorando al hombre. Gracias a Dios que aquí no tenemos ese problema, porque usted viene a adorar ¿a quién? ¿Por qué usted adora a Dios? Porque Jesucristo lo dijo. Adoren al Padre. Tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. No necesitan que nadie los inspire. Trampe con mis hermanos, pero bueno, en algún momento que no me los ocupe. Adora, y hay ciertos adoradores que no, aquí no pasa eso, pero pasaba donde yo me crié, que parece que eran como un domador de leones, con un látigo y una silla. Adora, el diablo te va a llevar, por ahí se metió el diablo, brinca, porque... No, amigas. Aquí el que vino a adorar a Dios en el Espíritu, así esté allí como un motolito, si lo está adorando prendido en fuego, no necesita brincar ni alabar ni pegarte la cabeza con el techo con la cabeza. El que adora, adora y punto. Porque no es una posición, ni levantar las manos, ni decir, es el nuevo nacimiento que produce la adoración. Encarguémonos primero de que usted y yo hayamos nacido de nuevo. Al nacer de nuevo, todo lo que tocamos adora a Dios. Si yo nunca canto porque soy mudo y soy adorador, adoro a Dios. Porque la adoración no es una forma, es una naturaleza del que ha nacido de nuevo. Entonces, no hay punto medio. ¿A dónde fue el rico? Al Hades. Palabra que denota lugar donde van los muertos. Donde van los que han muerto sin el sello de la salvación. Es un lugar de tormento, dice la Biblia, porque mientras esperan el juicio final, están atormentados porque yo estoy en este lugar de tormento. Entonces quiere decir que yo no era tan bueno, como decía el mismo rico. Si el Señor, pero ven acá, y si yo por lo menos está bien. Él no tuvo problema con eso, porque la orden fue certera. Pero digo, pero por lo menos permítanme salir de aquí, de entre este lugar de muertos, y le anuncio a mis 5 hermanos para que no vengan aquí. Ahora sí te vas a preocupar por lo espiritual. Ahora sí vas a saber que todas las veces que Dios te habló del Evangelio eran verdades, pero tu ropaje, tu riqueza, tus mujeres, tus placeres, tus estudios, las múltiples cosas que el hombre dice para no buscar a Dios, te mantuvieron ocupado. Ahora ya no hay nada que hacer. Tú decidiste este destino y eso es lo que tienes. Pero Señor, déjame por lo menos salir. No puedes. Así que si alguien está oyendo, incluso, no que es un espíritu bueno, pastor, el que está en la casa, porque me habla del Evangelio. Es mi abuelita, pero ella era evangélica. Eso no existe. Ni evangélica bruja, ni abuelas brujas, ni abuelas evangélicas. El que se va al cielo, al paraíso, está en el paraíso. El que se va al Hades, está en el Hades. Los demonios sí vienen a clonar figuras y a hacer ideas extrañas, porque él sabe que si logra captar la atención de un ser humano y no la pone en Dios, está perdido. Ese mismo demonio que atormentó y sedujo a una persona para que creyera en él, es el mismo que se le va a arrancar la cara y te va a decir, yo soy tu dueño, cuando esté a punto de pasar el umbral. Así de sucios son los demonios. Me contaba una persona que fue bajada del mecate donde puso para ahorcarse, que él tuvo fuerza, buscó la silla, calculó el mecate, la hora, todo el mundo. Él calculó todo, el diablo le dictó todo lo que tenía que hacer. Él valientemente lo dijo: me arranco la vida y se acaba para que sufran esos sinvergüenzas, mis hijos que nunca me prestan atención, esta mujer. Y roncándole, pensando en que era él, era el diablo. Lo llevó, tiró el mecate, le dio la pata a la silla, que es una cosa bien difícil. No intente ahorcarse, ¿no? Pero es bien difícil que una persona con un mecate a una altura, cuando se suelta, quede. Qué cosa tan extraordinaria. Este hombre lo hizo dirigido por el diablo. Él dice que sintió el valor y no voy a morir, y se empezó a asfixiar, pero cuando empezó a asfixiarse, que vio que la cosa era seria, que ya quería agarrar el mecate, ya no había nada que hacer. La misma voz que él siempre le subió como una voz bonita, ¿no? Haz esto te va a ayudar, te va a aliviar, ellos van a sufrir porque ellos te tratan bien. Y ahora empezó a roncar y a reírse. Ahora me pertenece, de aquí no te baja nadie, me pertenece. Y empezó a mostrarse ahí cuando él sintió, dice él, que en esa actividad que estaba haciendo, por primera vez sintió miedo cuando oyó aquella carcajada y vio aquella imagen de ese demonio que le decía: eres mío. Se salvó por la misericordia, como todos nos salvamos de Dios, porque alguien convertido en su familia sintió una inquietud muy grande por él y clamó.
y por ahí no debía pasar nadie porque él lo calculó todo. Pero Dios oyó el clamor y hizo con un sobrino que iba para su trabajo muy ocupado. Dijo, voy a ver qué está haciendo mi tío, porque mi tío es medio loco. Yo lo vi que se había metido por ese corral. Y aunque ellos criaban cochinos, decían, pero vendieron los cochinos antiel. Y yo oigo que hay como un cochino ahí dentro. Cuando se asomó, no era el cochino, era su tío que estaba ya roncando como un cochino así, a punto de morir. Lo bajaron de allí y este hombre hoy es un pregonero de justicia. Gloria al Señor. Pero ¿quién lleva a un hombre a un estado de esto? De creerse obstinadamente que al morir acaba con todo y que sencillamente se sirve a sí mismo. No, hay entidades poderosas sobre nuestras cabezas. La más poderosa, ustedes saben quién es, Dios, al cual adoramos y servimos. Los ángeles asignados a cada uno de nosotros. Pero para aquellos que no conocen y quieren buscar a Dios, tienen al diablo como su Señor y como su pseudo Dios. Y los demonios que hacen la misma obra que hacen los ángeles, pero ellos la hacen al contrario. La hacen para atormentar, para hacer sufrir. Y hablando de este otro evangelio, nada más pude hablarle un poquitico acerca de lo que es la adoración que esta gente tiene y de los lugares que ellos dicen donde la gente va. Para que sepa, pasó algo extraordinario en esta religión que hasta ellos mismos están divididos y peleando. Uno, antes del que está ahora, que murió hace como un año, quizás dos, lo quitaron, que se enfermó, Ratzinger se enfermó, no puede ser papa. No, era que el hombre decía, no estoy de acuerdo con esta teología que hemos aplicado por siglos. No estoy de acuerdo. Es más, eso del limbo, vamos a quitar ese limbo. Los niños no tienen pecado, los niños van al cielo directamente. No, pero es que el limbo existe porque lo firmamos hasta el 10 y toda una comunidad de cardenales lo firmó. Dios, no existe. Y entonces lo enfermaron y murió. ¿Por qué? Porque no le conviene a alguien que quiera decir la verdad. Este hombre eliminó el limbo, y aunque eso fue lo único que pudo hacer, pero lo eliminó. Ahora le pregunto yo a ustedes, ¿y esa multitud de niños que entraron en ese limbo desde que se estableció ese limbo a más de 1000 años atrás, a dónde están? En un solo paso lo mandaron ellos para el paraíso, pero fueron ellos según ellos. Están en el limbo. El limbo es un lugar que no es ni el purgatorio, ni es el cielo, ni es el infierno. Es un lugar, es el limbo. El limbo es un lugar flotante que nadie sabe dónde está. Por eso es que cuando la gente anda perdida, como le dice, es que está en el limbo. Bueno, el limbo lo eliminaron de un solo zarpazo. Así es el diablo y el hombre con las cosas espirituales. Pero las cosas de Dios son serias. Y cada quien le va a imprimir su seriedad, porque cuando le toque a usted, me toque a mí, pasar por el filtro que Dios estableció llamado muerte, ahí es donde vamos a ver donde el grillo tiene la manteca. Ahí es donde vamos a ver si usted se sentó ahí y creía lo que se decía de la palabra. O si usted se sentó y se reía, brincaba y saltaba, pero nunca creyó. No importa. Ese filtro te va a decir si tienes fe o tienes duda. Si hay ángeles o hay demonios. Si es el paraíso o es el infierno. ¿Quién decide? Nosotros. Amén. Otro evangelio, han creado esto y otras tantas cosas, y les invito a que se pongan de pie, porque este es el primer tema, el primer capítulo de otro evangelio, pero hay como 500 evangelios. No se preocupe, no vamos a hablar de todo eso.